Hola, buen día para todos. Les doy la bienvenida a nuestra exposición. Mi grupo está conformado por Arnold, María Jimena, Gina, Daniela y quien les habla, Laura Sofía. Hablaremos sobre los organelos, como lo es el centriolo. Acá tenemos unos dibujitos del perizosoma, el lisosoma, ay, aquí está, y el ribosoma. Explicaremos la descripción en cuanto a su estructura, las funciones, las características de cada uno de ellos, la ubicación celular y esperamos les guste, sea de su agrado. Así que vamos a iniciar. Muy buenas tardes. A continuación yo les voy a hablar acerca de los peroxisomas, que son unos organelos pequeños que se encuentran en el citosol de las células, por lo general en las células eucariotas. Son muy similares a los lisosomas. Eh, Son unos organelos membranosos, es decir, están cubiertos por una capa sencilla de membrana. Su forma es esférica, pero no es constante, ya que todo el tiempo la están cambiando y todo depende del tipo de célula y de las condiciones intracelulares en que éstas estén. No tiene genoma, es decir, no tiene ADN y por ende no hay replicación, no hay transcripción ni transducción. Se multiplican por medio de división. Y una de las principales características de los peroxitomas es que dentro de ellos encontramos gran variedad de enzimas y de proteínas que van a ser las encargadas de eliminar todo lo malo de la célula, por decirlo así. A continuación, pues está el dibujito, los peroxisomas y las enzimas. En cuanto a sus funciones, vamos a encontrar gran variedad y todas están relacionadas a las enzimas. Una de ellas es las reacciones de oxidación, es decir, dentro de los peroxisomas, como dije anteriormente, van a generar reacciones de oxidorreducción, es decir, intercambio de electrones entre compuestos, y estos van a generar un peróxido de hidrógeno, que es un compuesto supremamente dañino para la célula. Pero como encontramos gran variedad de enzimas, una de ellas va a ser la catalasa, que va a ser la encargada de descomponer este compuesto, y a partir de esa descomposición va a generar agua. Y esa agua va a servir para oxidar los demás compuestos dañinos. Esta es una de las principales funciones de los peroxisomas, ya que prácticamente son los encargados de que la célula no se acumule o no se sature de todos estos compuestos dañinos, como por ejemplo ellos son los encargados de degradar eh, los ácidos grasos que son dañinos para las células nerviosas del cerebro. Otra de las principales funciones es el metabolismo energético, pues junto con la mitocondria, los peroxisomas son los encargados de generar el ATP, que es la moneda energética de la célula. Y otra de las grandes funciones es la biosíntesis, pues los peroxisomas son los que producen ciertas moléculas que forman parte de la membrana celular. Su nombre son los plasmalógenos, que son un tipo de lípidos que favorecen las células nerviosas del cerebro y las células cardíacas. Los peroxitomas también ayudan en las células hepáticas a degradar los ácidos biliares. Y ya, eso es todo. Muchas gracias. Buen día, profesora. Mi nombre es María Jimena Gómez Suárez y el día de hoy expondré acerca del ribosoma. Un ribosoma es una partícula hecha de ARN. ¿Qué significa esto? Ácido ribonucleico. Esta es una proteína que sirve como el sitio para la síntesis de proteínas en la célula. La estructura la veremos a continuación en una imagen. Ya vista esa imagen, les explicaré. Entonces, las dos subunidades ribosomales, que son la subunidad grande del ribosoma, esta rosada, y la subunidad pequeña del ribosoma. Estas se forman en el nucleolo, donde se unen sus dos componentes, además del agua, el ARN mencionado anteriormente y las proteínas ribosomales. Entonces, el ARNM y el ARNT, además de los aminoácidos, que es la cadena de proteínas. Ahora hablaremos de la ubicación celular. Se los mostraré en la siguiente imagen. Los ribosomas se hallan en el retículo endoplasmático o en las mitocondrias. Es posible encontrarlos en los cloroplastos como de las plantas, de las bacterias y en el citoplasma de las células animales. Para finalizar les explicaré su función.
Son los encargados de mediar el proceso de la síntesis de proteínas en las células de todos los organismos, siendo una maquinaria biológicamente universal. Los ribosomas, en conjunto con el ARN ya mencionado de transferencia y el ARN mensajero que podemos ver acá en lo morado, y el ARN verde, que es el transportador de transferencia, logran decodificar un mensaje de ADN e interpretarlo en una secuencia de aminoácidos que tomarán todas las proteínas de un organismo en un proceso denominado traducción. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Daniela Hernández y les voy a hablar de los centriolos, de la definición, sus funciones, la estructura y sus partes. Los centriolos son un corpúsculo central de las centromas. En las células animales se presentan más que todo, ya que en las vegetales los centrosomas no presentan centriolos. Su función en sí es dirigir el ensamblaje de los microtúbulos, participando en la organización de células, formación y función de flagelos y división celular, como lo es la mitosis y la meiosis. Su estructura son cilíndricas, compuestas por agrupaciones de microtúbulos, a veces están de 2 en 2 o por tripletas, como se ven acá, y están formadas por la proteína tubulina, que es esta de acá. Se encuentra en la mayoría de las células vegetales y en las células eucariotas. Les voy a compartir las partes del centriolo. Acá se ven las tripletas de tubulina. Esta es la tubulina. Estas son fibras de centrina. Estas son las apéndices y estos son los satélites. Así se conforman los centriolos. Muchas gracias. Buenos días, compañeros. Vamos a hablar sobre los lisosomas. Como podemos ver, acá está ubicada la célula con todos sus componentes, y aquí en estos punticos verdes encontramos a los lisosomas, que están ubicados en el citoplasma de la célula. Aquí los podemos ver un poco en la parte externa. Y aquí vemos en el tamaño grande la estructura de un lisosoma. El lisosoma tiene una estructura más sencilla, más o menos esférica. Está compuesto por una membrana simple que lo rodea. Esa membrana tiene una bicapa lípida, y en su interior el lisosoma se han encontrado aproximadamente 40 tipos de enzimas, entre las que encontramos nucleasas, fosfatasas, lipasas, entre otras. Cada una de esas enzimas con funciones específicas. Está compuesto por enzimas hidrolíticas y proteolíticas también. Su función principal es ayudar en la digestión de macromoléculas. El lisosoma tiene una composición ácida, un pH más o menos de 5. Listo, muchachos, seguimos acá. Acá vemos un poquito más detalladamente la estructura del lisosoma. Podemos ver por la parte externa. La capa tiene una membrana glicósida que ayuda al transporte de las proteínas. Acá podemos ver cómo las proteínas se adhieren a la capa externa en el lisosoma. En su parte interna, como les había dicho, enzimas hidrolíticas y proteolíticas, y alrededor la membrana que lo recubre. Esta es más o menos la estructura del lisosoma. Listo, muchachos, continuamos entonces aquí. Vamos a ver un poco sobre cómo se forma el lisosoma. El lisosoma inicialmente se origina en el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso no está unido, digamos, físicamente con el aparato de Golgi, pero digamos que sí tiene una intervención a través de moléculas. Entonces su origen es en el retículo endoplasmático rugoso. A través de estas moléculas viajan al aparato de Golgi, las moléculas son empaquetadas y de allí se empiezan a originar los lisosomas. Encontramos el lisosoma primario. Hay dos tipos de lisosomas. Aquí vemos que se desprende del aparato de Golgi el lisosoma primario. Este lisosoma primario
ayuda en la degradación de macromoléculas. Después él se fusiona con otras vesículas y como su resultado de la fusión sale el lisosoma secundario. Aquí podemos ver cómo el lisosoma primario se va desprendiendo del aparato de Golgi o complejo de Golgi, y acá vemos una fusión con una vesícula dando origen al lisosoma secundario. Acá podemos ver más o menos cómo es la acción. Se manejan unos términos que se llaman endocitosis, exocitosis, autofagia y heterofagia, que vamos a hablar más adelante. Lo que les quiero mostrar es que el lisosoma primario se vuelve el lisosoma secundario, recuerden, cuando se fusiona con otra vesícula. Entonces él desocupa sus enzimas y inicia la degradación de las moléculas o proteínas. Entonces acá vemos cómo se está degradando a través de la exocitosis. La degradación sale al exterior. Vemos cómo moléculas o proteínas ingresan por medio de la endocitosis, ingresan a través de la membrana de la célula, y el lisosoma actúa para hacer todo el proceso de la digestión. Listo, muchachos, entonces seguimos con las funciones. Como habíamos dicho antes, la función principal del lisosoma es la parte de digerir macromoléculas. Entonces, él tiene como un efecto como si fuera un estómago para el cuerpo. Entonces acá podemos ver una de las funciones. Algunas moléculas encierran sus proteínas o desechos en unas bolsas que se llaman vacuolas. Acá podemos ver el vacuola. Los lisosomas se empiezan a acercar a estas bolsas de vacuolas, se fusionan con ellas, y cuando están fusionadas desocupan sus enzimas y hacen el proceso de la degradación o digestión de estas moléculas. También ayudan a los glóbulos blancos a la eliminación de bacterias. Entonces, los lisosomas, cuando la bacteria está en el cuerpo, el glóbulo blanco la identifica, él la atrapa en su interior y la encierra en una bolsa que se llama vacuola. Llegan los lisosomas, se fusionan con esa vesícula donde está encerrada la bacteria, desocupan sus enzimas y hacen la degradación y posterior eliminación de la bacteria. También tiene una función de reciclaje de organelos no funcionales o organelos que ya están dañados. Entonces acá encontramos unos organelos que están disfuncionales. Los lisosomas, sin perjudicar a la célula, sin dañarla, ayudan a la degradación de estos organelos disfuncionales, pero conservan sus moléculas principales y a través de ellas dan origen a nuevos organelos bien formados o funcionales. Entonces, vamos a hablar más específicamente cómo se forma el lisosoma. Habíamos hablado de un término que es la endocitosis. La endocitosis es el proceso mediante el cual las moléculas, por medio de invaginación, atraviesan la membrana de la célula y llegan al interior de la célula. Entonces, el resultado inicial de la endocitosis es un endosoma primario. Acá lo vamos observando, como él entra, endosoma primario. Ese endosoma primario se mezcla con unas vesículas recicladoras. Él continúa su camino hacia el complejo de Golgi y una vez en el complejo de Golgi se transforma en el endosoma secundario. Este endosoma secundario se fusiona con vesículas que también son provenientes del aparato de Golgi y esas enzimas están hidrolizadas. Como consecuencia de esa esas enzimas hidrolizadas tienen una bomba de protones que se internalizan y como resultado de la internalización de los protones hay una disminución o una baja del pH. Cuando el pH empieza a bajar, hay una activación de esas enzimas hidrolíticas, las cuales cuando el pH llega más o menos a un nivel de acidez de 5, la partícula endocitada en ese pH de 5 ya se convierte, se transforma, dando como resultado al lisosoma. Listo, entonces vamos a hablar más o menos un poquito cómo es la acción del lisosoma al interior de la célula y los términos que les había mencionado anteriormente. Entonces acá vemos todo el complejo. Aquí vemos el núcleo, el retículo endoplasmático rugoso, donde se da origen al lisosoma, que viaja a través de moléculas, porque recuerden que él no está unido al aparato de Golgi, pero hay como una unión molecular. Esas moléculas que viajan al aparato de Golgi, allí se empaquetan, se forma el lisosoma primario. El lisosoma primario, recuerden que se fusiona con una vesícula, con otra partícula, dando origen al lisosoma secundario y se inicia allí entonces toda la parte de la digestión o eliminación de los residuos. Les había nombrado el término endocitosis. ¿Qué es endocitosis? Cuando esos organismos, esas proteínas o moléculas de desecho atraviesan la membrana e ingresan a la célula.
Encontramos dos tipos de desechos, unos que vienen externos, a los que llamamos heterofagia, todos esos organelos y proteínas que atraviesan, que vienen del exterior y atraviesan la membrana e ingresan a la célula, y otro que se llama autofagia, que son los desechos internos en la célula. Recuerden que entre las funciones ha hecho que unos organelos se puedan encontrar disfuncionales. Cuando están disfuncionales se tienen que eliminar. Y como esos organelos están al interior de la célula, es cuando se llama autofagia. Entonces, las lisosomas actúan en la degradación de tanto de esos residuos internos, autofagia, como de los externos, heterofagia. Entonces la endocitosis la encontramos en tres tipos. Hay fagocitosis, que es cuando esas moléculas ingresan en forma de proteína o de un residuo orgánico. Hay otra que se llama pinocitosis, que es cuando el material entra en forma líquido atraviesa a través de invaginación la membrana celular. Y hay otro que es endocitosis por receptores de moléculas. Aquí vemos todo el proceso y finalmente acá en la esquinita podemos ver la parte de autofagia, heterofagia y cómo se da el proceso de la exocitosis. La exocitosis es cuando los residuos salen al exterior de la célula ya para su parte final de la degradación. Ya para finalizar y cerrar el tema vamos a dar unos datos curiosos de los lisosomas. El lisosoma fue descubierto por el biólogo químico Christian de Duvet en el año de 1974. Inicialmente, cuando él descubrió el lisosoma en hepatocitos de ratón, él los llamó cápsulas suicidas, ya que si el lisosoma se llega a romper dentro de la célula, él desocuparía todas sus enzimas y estas degradarían o matarían toda la célula. Por eso él inicialmente les dio ese nombre. Otro de los datos son las enfermedades que se pueden producir a través de alteraciones de los lisosomas, que se llaman enzimopatías lisosomales o enfermedades de almacenamiento lisosomal. Cuando un lisosoma es disfuncional, él no tiene la capacidad de generar enzimas, entonces los organismos de desecho se almacenan dentro de la célula, organelos de desecho como por ejemplo las lipoproteínas o el colesterol de baja densidad, el LDL. Ellos se acumulan y posteriormente pues se dañaría la célula. Cuando hay esas alteraciones se llaman entonces enfermedades de almacenamiento lisosomal. Entre las más conocidas está la mucopolisacaridosis o enfermedad de Hunter. También está relacionado con la enfermedad de la gota. Los pacientes, de pronto los compañeros que son auxiliares o de pronto que han visto personas con problemas de artritis reumatoide crónica, que sus articulaciones almacenan el ácido úrico por la degradación de las purinas. Todo esto también está relacionado con problemas lisosomales.